alto, un poquito alto. No, un poquito más bajito. Así es. Está bien. Sí, sí, sí. O con toda calma, con toda calma. Claro, claro. ¿Listos? Empiezo por agradecerle su presencia esta tarde, porque me imagino que hoy, al igual que para nosotros, es un día particularmente cargado de noticias y de eventos. Así que gracias por estar aquí a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación. Miren ustedes, a lo largo del día y desde ayer, he estado recibiendo toda clase de peticiones de entrevistas individuales. Algunas las he podido llevar a cabo, otras, dado que estamos extremadamente ocupados en estos momentos en el Senado, pues no las he podido dar en lo individual. Entonces pensé que sería una mejor idea tal vez que nos reuniéramos todos y así puedo esencialmente contestar sus preguntas. Esta vez no les traigo preparado un texto o algo que yo quiera decir de inicio. Creo que todos conocemos tanto el hecho de que ayer fue entregado formalmente el documento del TMEC al Senado y luego que a partir de las 6:30 de la tarde empezaron a ver una serie de tweets del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que, digamos, cambiaron un tanto el escenario y que estoy seguro han sido de la preocupación de todos ustedes, como lo son, hay que decirlo, de todos los mexicanos. De modo que más que darles un texto inicial, quisiera responder a sus preguntas. ¿Alguno de ustedes, compañeros, quiere empezar? Buenas tardes, Laura Cruz desde Acústica Noticias. Le quería preguntar, ¿cuál es el paso a seguir con todo eso que se está dando? Bueno, ya el canciller Marcelo Ebrard dijo, ya llegó a Estados Unidos, estuvo en contacto con las personas encargadas. ¿Qué se espera para los próximos días con este tema que también los mercados pues han sido afectados por esta incertidumbre? Usted que es experto en temas internacionales, ¿cuál sería su recomendación en este caso para lo que sigue esta semana? A ver, tomemos un ángulo para comenzar, porque esta cuestión es sumamente complicada y tiene muchas vertientes. Usted me pregunta qué sigue en los próximos días. Por un lado, es evidente que hay una delegación mexicana ya en Washington. Hay también ya la fecha propuesta, entiendo que es el miércoles próximo, para lo que han dado en llamar una cumbre al respecto del tema que nos ocupa, o de los temas, porque yo diría hay que tener muy claramente en mente que se trata de la ratificación del tratado del TEMEC en los 3 parlamentos involucrados y por otro lado lo que se ha suscitado, la situación que se ha suscitado a partir del anuncio que hizo el presidente Trump de implantar aranceles a todas las exportaciones mexicanas a partir del 10 de junio, de manera que son 2 temas. Entonces, para tratar ambos temas, se encuentra la delegación oficial de México ya en Washington y ya tienen una fecha crítica. Ahora, desde el punto de vista del Poder Legislativo, del Senado de la República en particular, lo que hemos decidido a lo largo de las últimas horas es continuar intensificando las relaciones interparlamentarias que hemos venido sosteniendo tanto con miembros de la Cámara de Representantes como del Senado norteamericano. Tenemos ya varios meses
de haber establecido contactos, solo que ahora, dadas las circunstancias, los vamos a incrementar en los próximos días. ¿Ellos han reaccionado respecto a esto, sus homólogos en Estados Unidos? A lo largo de estos meses, desde luego. No, permítame, si les relato. Entonces, hoy me invitó el presidente de la mesa directiva del Senado a retomar de manera intensa estos contactos que, como dije, habíamos venido sosteniendo a partir del día de hoy. Le preguntaba que si, bueno, ya como ha establecido contactos con el Congreso en los Estados Unidos, ¿esos días tiene usted pensado, o en el Senado de la República, alguna reunión o una conexión con ellos esos días? Saber que tenemos previsto algún viaje a Washington precisamente para incrementar y subrayar la importancia de la nueva situación que estamos viviendo a partir de las últimas 24 horas. Entonces, todavía no tengo definida una agenda específica, ya sea para los encuentros parlamentarios o para un posible viaje a Washington, pero estamos en eso y en las próximas horas habrá de decidirse cuándo, quiénes acudimos del Senado a Washington, como digo, a entrevistarnos con miembros de ambas cámaras. Ahora le pregunta Salvador Martínez del Canal 11. Gracias, buenas tardes, senador. Una pregunta. Además de tensionar las relaciones y el proceso de ratificación del TEMEC, ¿de qué manera afecta esta situación generada por el presidente norteamericano? Yo creo que afecta de manera muy importante porque incide en ambos procesos, ¿no? Por un lado, lo que es estrictamente la posible ratificación del nuevo tratado, y por otra parte, toda la relación bilateral entre Estados Unidos y México se ve afectada por las expresiones del presidente Trump de las últimas horas. Yo personalmente pienso que han sido expresiones muy desafortunadas, porque por una parte enrarecen lo que debe ser el espíritu de cooperación constante y profunda entre los gobiernos norteamericano y mexicano para resolver los inmensos retos que tenemos de frente. Es decir, todos sabemos que en los últimos meses se ha incrementado el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos en proporciones, diría yo, que no habían ocurrido en muchísimo tiempo, si es que habíamos tenido estas cifras tan dramáticas de migrantes. Cuando uno tiene un problema así de serio, que tiene implicaciones nacionales para ambos países, además también, y no es lo menos, para los países centroamericanos, en particular los del Triángulo Norte, cuando uno está tratando de abordar un asunto de tal importancia, en mi opinión personal, lo peor que puede uno hacer es enrarecer el ambiente ya de suyo difícil para abordar estas cuestiones. Creo que lo que tenemos que hacer es contribuir al restablecimiento del diálogo respetuoso, acorde con las condiciones internas de cada país y seguir avanzando en esa dirección, no los enfrentamientos. Le pregunta ahora Adrián Aguilar del Canal del Congreso. Gracias. Buenas tardes, senador. Por una parte, preguntarle si usted ya tuvo comunicación con el canciller y también para poder establecer una agenda de lo que ustedes, como parte del Senado de la República, abordarían al llegar allá a Estados Unidos. Y existe también una tercera parte, que es Canadá. Casi no se ha hablado de este punto. ¿Ustedes han entablado algún tipo de conversación con sus homólogos en Canadá para buscar un tipo de apoyo en este tema? Desde luego que sí, en ambos casos. Empiezo por lo último que usted mencionó. Hemos tenido contactos con el Parlamento canadiense. De hecho, yo estuve en enero, me parece que fue en enero o en febrero creo, en Ottawa, y allí tuvimos un amplio diálogo sobre el tratado y también sobre otros temas de la relación México-Canadá.
En cuanto a su pregunta de los contactos con el canciller Ebrard, yo diría que esos contactos son constantes. Desde luego hace 24 horas estamos juntos aquí, como ustedes todos pudieron atestiguar, pero también en las últimas horas hemos estado en contacto continuo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pero qué le ha dicho? ¿Hay algún tipo de avance, algo que nos pueda platicar? Digo, me ha dicho lo que es un tanto obvio, que ya están ellos aprestándose a iniciar estos contactos y ya las cuestiones de detalle, como suelo decir, se las cuento cuando sea más grandecito. Silvia Arellano, del Grupo Milenio. ¿Cómo? Silvia Arellano, Grupo Milenio. Buenas tardes, senador. Preguntarle, ya en la Cámara de Diputados están pensando en realizar un congreso interparlamentario con congresistas de Estados Unidos. Preguntarle si ya tuvieron comunicación con usted o si usted también aquí en el Senado estaría proponiendo algo similar. El contacto desde luego está. De hecho, yo voy a comer en las próximas horas o días con don Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara. De manera que también hay contactos, pero aún no se ha hablado específicamente de una reunión interparlamentaria en México, ¿no? Como digo, hasta este momento el énfasis principal es en acudir a Washington, hablar además no solamente con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino con los demás sectores profundamente involucrados en estos temas, como son el sector de la opinión pública, los medios norteamericanos, el medio empresarial, y luego también hay que decir que hay que considerar los gobiernos estatales, porque hay determinados estados norteamericanos para los cuales estos temas son cruciales. Para que fijen ustedes una postura, digamos, por ejemplo, en los medios y que los empresarios y los demás sectores conozcan su punto de vista desde ustedes. Así no es. De lo que se ha escuchado. Que hay que decir, muchas veces coinciden los puntos de vista mexicanos con los de determinados sectores norteamericanos, por razones económicas, por razones sociales, de seguridad, etcétera. Se podría hablar de una agenda compartida con distintos sectores norteamericanos y ahí es donde tenemos que abundar y abonar al diálogo. No se contribuye a eso con declaraciones o medidas que solo incrementan el conflicto en vez de avanzar hacia su resolución. Gracias. ¿Alguien más? Le pregunto ahora a Georgina Saldierna, de La Jornada. Claro. De este viaje que están planeando los senadores es tratar de buscar legisladores para que avancen en la aprobación del tratado comercial. Así es. Mi pregunta es, ¿qué alicientes hay para que republicanos, que son mayoría, pudieran pues aprobar el tratado si su principal líder no está buscando precisamente la suscripción del acuerdo, sino más bien sacar pues un beneficio político con todo lo que está haciendo? Mire usted, sí hay sectores, segmentos de la sociedad americana interesados en que avance el Tratado de Libre Comercio. También es así. Sí, justamente me iba yo a referir a que, desde luego, no hay que olvidar que el gobierno norteamericano como tal, es decir, incluyendo esto desde luego a la Casa Blanca, hasta hace unas horas estaban abogando por la pronta ratificación del tratado. En Canadá se dieron en esta semana pasos importantísimos para ese fin. Aquí también, ayer cuando recibimos ya formalmente el tratado, pero el gobierno norteamericano había estado expresando, incluso el presidente Trump, su interés por que se aprobara pronto el tratado. Lo que pasa es que hubo un cambio en las últimas 24 horas, por lo menos en apariencia, y ahí quiero señalar una cosa que me parece clave para entender
todo este proceso en sus dos vertientes, la de los tweets del presidente Trump y la de la ratificación del tratado. Todo esto está inmerso por completo, al 100%, en el proceso electoral interno de los Estados Unidos. Entonces, los diferentes actores políticos van a veces cambiando sus posiciones de acuerdo a lo que les conviene por razones electorales. Es decir, los republicanos, según van midiéndole el agua a los camotes, y los demócratas también pueden ir variando, así sea ligeramente o no ligeramente, sus posturas. Desgraciadamente quedamos atrapados en ambos problemas, el migratorio y el del tratado, en el proceso electoral norteamericano. Eso es lo que es lamentable, porque entonces ya las respuestas norteamericanas no necesariamente tienen que ver con la solución de estas cuestiones bilaterales y que incluyen desde luego a Centroamérica, sino que muchas veces sus respuestas son para sus electores, para, en el caso del presidente Trump, para los sectores que lo llevaron al poder. Bueno, eso era por una parte, pero creo que tenía otro componente su pregunta, ¿no? Ah, sí, claro, que si aún entre republicanos, que si no solo entre los demócratas, hay, digámoslo así, voces afines, por un lado a la conveniencia de ratificar el tratado en los tres países y por el otro lado en tomar un enfoque racional, no emocional, a la solución del problema migratorio. También quiero enfatizar una cosa o dos, que he estado refiriéndome esta tarde aquí con ustedes casi exclusivamente al hablar del asunto migratorio a México y Estados Unidos, pero no olvidemos ni por un momento que el actual escenario de las migraciones tiene mucho más que ver con los países centroamericanos. Como todos sabemos, en los últimos meses y ya años, las grandes migraciones a Estados Unidos no provienen de México, como era el caso hace años, sino de Centroamérica. Eso por un lado. Por otro lado, la solución que México ha propuesto como una manera de resolver el fondo del problema migratorio es este gran, enorme proyecto de desarrollo social y económico que fue presentado en el Palacio Nacional la semana pasada y que se hizo a instancias del gobierno mexicano, pero con la colaboración crucial de la CEPAL. De hecho, el programa fue presentado, como estoy seguro que muchos de ustedes habrán atestiguado, por la directora de la CEPAL, la doctora Alicia Bárcena. Entonces, en ese programa, que insisto, es la solución de fondo al problema migratorio, desde luego que están involucrados El Salvador, Guatemala y Honduras, y ese plan de desarrollo social se hizo con la anuencia y con la colaboración de los gobiernos de esos países centroamericanos. De manera que no perdamos de vista, por las circunstancias de las últimas 24 horas, que América Latina América Central en particular, y el Triángulo del Norte son un factor crucial en todo esto. ¿Alguien más, compañeros? No tenemos más preguntas registradas, señor senador. Bueno, a mí me gustaría, pensé que a lo mejor surgía la pregunta, pero me gustaría mencionarles una cuestión. Me refiero a la carta que envió el presidente López Obrador al presidente Trump ayer. A mi modo de ver, se trata de un documento verdaderamente extraordinario, porque implica muchas cosas. Una visión en conjunto de la relación bilateral, y no solo de la relación bilateral Estados Unidos-México en el presente, sino en términos históricos. Como siempre, el presidente de la República pone todos los problemas del presente en el contexto histórico, cual debe hacerlo una persona que tiene conciencia de la historia. Eso es por un lado. Luego, otro elemento de la carta es que incluso habla de definiciones de la política como tal y de la política exterior también. Es decir, hay un marco conceptual de una amplitud, yo diría, que inusual. Ahora,
el centro, me parece a mí, de la misiva que envió el presidente López Obrador es decirle al menos dos cuestiones centrales a los Estados Unidos. No queremos escalar el problema, porque hay algunas voces que han surgido que diciendo que la carta fue quizá un tanto débil. Yo creo que por el contrario era lo necesario. ¿O qué querían ustedes o la opinión pública? ¿Una escalación del conflicto? ¿Que estuviéramos a estas alturas, 24 horas después, en un intercambio de insultos y de acusaciones y de descalificaciones? Yo creo que nadie en México, en su sano juicio, puede pensar que esa era la forma de responder a las medidas anunciadas por el presidente Trump ayer. Ahora, aquí viene un elemento crucial que yo creo que no ha sido tan observado. La carta del presidente López Obrador fue la primera respuesta a la nueva situación creada por estos anuncios del presidente Trump. De ninguna manera es la última de las respuestas que va a presentar México. Y lo dice la carta. No queremos escalar, en palabras menos, palabras más, el problema, convocamos a la razón, al diálogo. Pero también dice el presidente, refiriéndose al presidente Trump, usted sabe que no soy cobarde, ni me parece que digo timorato. Eso, bueno, si no lo sabe alguien, que estudie en la biografía del presidente de la República. Entonces, de ninguna manera el tono dialogante, a la vez que muy firme, de la carta de ayer, implica que no vendrían otras medidas, otras alternativas que tiene México para hacer frente a lo que los Estados Unidos vayan planteando. Quiero recordarles a todos ustedes, yo me imagino que en mayor o medida esto es conocido, que son muchas las opciones que tiene México, ¿verdad? No estamos amarrados de las manos ni cegados a esas otras posibilidades. Y eso va desde responder con medidas, digamos, retributivas a lo que se anunció ayer, es decir, anunciar que se podrían poner aranceles a exportaciones norteamericanas. También dentro de la gama de posibilidades que tiene México está recurrir a la Organización Mundial del Comercio con sus propias reglas, plantear cualquier cambio del orden de lo que propuso ayer, o de lo que dispuso, mejor dicho, el presidente Trump, plantearlo ante la Organización Mundial del Comercio, y pues ahí surgirían problemas incluso de tipo legal, ya no digamos político. Está también, ya mencionaba yo lo de imponer medidas en respuesta a las que se han establecido. Desde luego está la posibilidad de seguir operando con el tratado actual, con NAFTA. Si no se procede con la ratificación del nuevo tratado, siempre podemos remitirnos al actual tratado que está en vigor y que contradice de manera absoluta lo que planteó el presidente Trump el día de ayer. Y entonces, pues eso tampoco creo que fuera algo aceptable para la Casa Blanca, porque desde la campaña del presidente Trump, él había dicho que habría que abandonar el viejo NAFTA. Pero bueno, el NAFTA es lo vigente hoy, y según el NAFTA vigente, lo que ayer dispuso el presidente Trump está completamente fuera de lugar. De modo que ahí ven ustedes que México tiene muchas alternativas. El presidente simplemente quiso ayer, repito, ayer, convocar al diálogo a que no sigamos escalando el conflicto, sino que entremos todos en razón y con respeto a la dignidad y a las realidades económicas de cada país, abordemos estos problemas que son muy serios para tratarlos con medidas unilaterales y de origen político interno de los Estados Unidos. Si nos permite, señor senador, tenemos otra pregunta. Le pregunta Ángel Gallegos de TV Azteca. Senador, ahora que menciona lo de la carta, en este sentido, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador
dice que no quiere escalar el conflicto, pero que sin embargo no es timorato, esto nos hace ver que de seguir escalando Donald Trump el siguiente conflicto, de seguir escalando en los ataques hacia México, la siguiente acción lógica sería entonces que el gobierno mexicano tomara una acción más contundente. Pues eso es lo que acabo de tratar de explicar, que las opciones de México son muchas, yo diría ninguna está descartada, y ya veremos en los próximos días, según responda el gobierno norteamericano a la misiva del presidente López Obrador, ya veremos lo que le conviene a México llevar a cabo en los próximos días. Todo depende de si entramos en razón y le bajamos la temperatura a esta situación, o si la parte, ni siquiera diría yo norteamericana en general, sino en particular de la Casa Blanca, quiere o le conviene por razones políticas internas querer seguir escalando el problema. Muchas gracias. Ahora sí, de nuestra parte sería todo, señor senador. Bueno, pues nuevamente no saben cuánto les agradezco. Continúen con su trabajo, que yo seguiré con el mío, y estamos en comunicación continua, ¿no? Gracias. Muchas gracias igual.